recuerdo un pequeño atlas donde estaban representados lugares y señales de todo el mundo. Lagos, montañas, ríos, ciudades, mares. Pequeños mundos otrora desaparecidos. Este atlas se distinguía de los demás porque carecía de meridianos y paralelos. Sus lugares estaban descritos con encantadores dibujos coloreados a la acuarela. Los cielos se fundían con los mares, los campos divididos por el contraste de las luces y las sombras. Las ciudades aparecían a lo lejos sin contornos, sin líneas precisas, perdiéndose en el horizonte. Un mágico velo recubría todas las cosas, pequeños milagros que representan el misterio de la vida. Estaba el otro día leyendo un artículo de un ilustrador al que le preguntaban, oye, ¿y tú cuándo empezaste a dibujar y todo esto, no? Y el hombre contestó, no es la pregunta. La pregunta es cuando los demás dejasteis de dibujar, ¿no? No está mal, ¿no? Nada mal. No está mal, porque resulta que hay un momento en que un niño deja de dibujar cuando comprueba o le hacen comprender que eso no está bien hecho. O sea. Sí, o cuando no se gusta, probablemente, ¿no? Cuando ve lo que está pintando o dibujando y no se gusta, probablemente porque tenga unos cánones de los mayores, evidentemente. Bueno, pues vamos a empezar así. Bueno, Pascual Cándido, bienvenido a tu programa. Bueno, esperamos hacértelo bonito y feliz. Y de paso que nos disipes o nos des tus impresiones. ¿Cuándo empezaste a dibujar o cuándo los demás? Bueno, pues como tú decías, empecé a dibujar desde siempre. Lo que ocurre es que en mi caso, por ejemplo, pues siendo muy pequeño, tenía una abuela que le gustaba todo esto, le gustaba el arte, le gustaba la pintura. Cuando nos quedábamos con ella en casa, como tenía una pequeña papelería, pues nos preparaba pues lápices, papel, pero todo artilugios nuevos, que de alguna manera pues te apetecían más que lo viejo que ya utilizabas todos los días. Y era un pequeño truco que tenía la abuela para engancharnos. Entonces la verdad es que con aquellas novedades de pinturas y tal, pues pasabas horas y horas pintando junto con mis primos o inclusive con mis hermanos. Y con el tiempo pues yo seguí trabajando con lo mismo. Me seguían gustando las pinturas.
el papel. A ver, ya estamos suponiendo que tus primos y tus hermanos se quedaron al margen, ¿no? Dijeron, ya está. Probablemente les pasó esto, ¿no? Dejaron de dibujar. Dejaron de dibujar. Es cierto, ¿no? Dejaron de dibujar y yo continué dibujando. Continué dibujando y viendo dibujos y, como todo crío, pues nos gustan los cómics. Viendo los cómics me fijaba casi más en el dibujo que en el contenido escrito del cómic, ¿no? E intentaba imitar a aquellos personajes y con el tiempo, pues en verano, cuando estaba con mis padres tenían y tienen, ¿no? un negocio en Villarreal, cuando estaba allí con ellos, pues con unas cartulinas que también me preparaban a propósito, pues yo iba trabajando y dibujando y haciendo pues réplicas de estos cómics. Sí, porque además, y perdón el inciso, ¿verdad que cuando veías un cómic de aquellos decías, ¿y esto cómo se hará, no? Pues lo verías. Vamos, claro. Es que tú veías un cómic de aquella época, de grandísimos artistas del momento, a ver, el Capitán Trueno y compañía, o Mortadelo y Filemón, o los clásicos y tal, que los ves ahora y dices, bueno, pues tampoco era tan comprometido, pero hicieron una función importantísima, por lo menos a mucha gente despertaron. Sí, bueno, a ti los cómics y las colecciones de cromos. Sí, eso también, sí que lo sé yo. También. Bueno, creo que los de mi edad, más o menos, nos hemos coleccionado un álbum muy conocido entonces, que se llamaba Vida y Color. Hombre, claro. El Vida y Color. ¿Cómo no? El Vida y Color, yo tengo que decir que no coleccioné uno, sino coleccioné varios del mismo álbum. De los repetidos. De los repetidos. Y por un truco, fíjate que es curioso, ¿no? Antes de entrar en otra cosa que quiero explicarte que tiene que ver con la pintura, pero es que es anecdótico. Cuando estábamos enfermos, por los resfriados esos que cogíamos cuando éramos pequeños, ahora parece que no los cogen. Yo, mi hijo, no lo veo resfriado de la manera que nos resfriábamos, de una semana en cama. Se llevan de otra manera, sí. Y tal. Mis padres, o sobre todo mi madre, pues un poco para animar el nos cogía unos montones de cromos que venían un poco pues, agrupados para que fuéramos abriendo y haciendo colección. Pero claro, no era comprar un par o tres de sobres, y es un paquete así gordo de sobres. Era un extra. Y era una cosa, vamos, lo pasabas de maravilla. Y además, en la tienda, pues también se cambiaban estos cromos, con lo cual le venía bien, porque nosotros sacaban que estaban repes, que no los teníamos, pues luego ellos los intercambiaban con la clientela. Bueno, dicho esto, el álbum este de Vida y Color era un álbum, pues bueno, de animales, y tenía un apartado de razas, donde aparecían parejas de niños, además eran niños. Había botánica. Bueno, había botánica también, sí, había anatomía, ahora que recuerdo. Sí, fíjate, bueno, había animales y razas, sí, claro. Sí. Y razas. Yo me acuerdo un poco de los animales y de las razas. Y digo lo de las razas porque esa pareja que había, que iban vestidos con el traje típico a nivel mundial, porque eran de países, ¿no? Sí. Estaban retratados, pues, y detrás de ellos había un paisaje que de alguna manera reflejaba el ambiente de esos países. Pero curiosamente a mí lo que me llamaba la atención era ese paisaje que tenía una profundidad, la mayoría eran paisajes con mucha profundidad, con un horizonte bajo y con una luminosidad un poco especial, y me daba la sensación que eso eran otros mundos. Otros mundos acrílicos, aguados, pero mundos. Sí, aguados porque estaban hechos... Porque me parece que voy por ahí, ¿no? O vas por ahí. Precisamente estaban hechos a la acuarela o al watch, ¿no? Sí. Con pintura al agua. Y bueno, eso me fascinó y se quedó un poco también en la retina, ¿no? Se quedó con el tiempo. La acuarela es una técnica que utilizan pintores, maestros, algunos de ellos, pero que la han utilizado siempre los niños para pintar porque por su limpieza, al poderse limpiar con agua, pues lo han utilizado siempre también los críos. Entonces es un elemento que es muy familiar, que se complica cuando empiezas a trabajarlo de manera seria, ¿no? Sí, pero es el elemento pictórico mayoritariamente aceptado por las madres, que son las que lavan la ropa. Porque saben que no van a tener problemas luego. Sí. Si lo hicieran con el óleo y probablemente hasta con el acrílico tendrían verdaderos problemas. Pero bueno, la acuarela era una técnica que trabajábamos los pequeños y yo, pues vamos, también la trabajaba a mi manera, ¿eh? No tenía, en ese momento no tenía ningún profesor, no, ni siquiera
los profesores del colegio sabían manejarlo. Era simplemente con las pastillas aquellas que habían, no eran ni tubos, con las pastillas pues ibas mojando con agua y hacías tus cositas, ¿no? Pero eso fue, digamos, en la infancia. Se quedó ahí en la retina y luego pues yo continué. Continué con mis aficiones pictóricas, te decía lo del cómic, porque ya era algo mayor, ya empezaba a ser adolescente. ¿Siempre has sido autodidacta tú o has tenido algún...? En la pintura lo he sido. ¿Algún referente? Bueno, referente se tiene, claro. El autodidacta, el autodidacta es una persona que crea mecanismos para aprender, ¿no? Pero aprende siempre de los demás. O sea, decir autodidacta como si fuera alguien que de repente se ve iluminado y pum, y aprende... No. Quiero decir que no has tenido quien te lleve de la mano, simplemente. O sea. Sí, bueno, al margen de algún caso muy particular, no he ido, digamos, a una academia fijo, de continuo, a aprender a dibujar o a pintar. No lo he hecho, entre otras cosas porque tuve la fortuna, porque en aquella época era difícil, ¿no? La fortuna cuando tenía eso, 15, 16 años, de poder entrar a trabajar en un taller gráfico que había en Villarreal, muy conocido, y además trabajaba a nivel nacional. En aquel momento no era una imprenta, era un taller gráfico. Porque ya que empiezas, tú eres de Villarreal. Yo soy de Villarreal, no lo hemos dicho, soy de Villarreal. No, hemos dicho Pascual, pero no hemos dicho dónde eres. Siendo Pascual tienes muchas posibilidades de ser de Villarreal. Como tú de ser de Almazura siendo clauseño. Sí. Probablemente. Sí, no es aleatorio. Bueno, perdona. Fíjate, curiosamente tengo un amigo, bueno, un amigo no, es el amigo, ¿no? Mi amigo, que se llama como tú, Javier Clausell, solo que tiene por delante el Manuel, es Manuel Javier Clausell. Ah, menos mal, pero yo estoy buscando un sustituto para mi programa, para que me sustituya para el programa, digo, ya lo tengo. Buen elemento, es un buen elemento. Espero que sí. Bueno, estabas en un taller de... Efectivamente, estaba en un taller de artes gráficas y tuve la posibilidad de entrar en aquel momento de aprendiz como dibujante en el taller de diseño de esa empresa. Entonces lo que hice es alternar mis estudios de bachiller, alternar con el trabajo, porque fue una casualidad el poder encontrar esa posibilidad. En Castellón, en Villarreal, no había muchas empresas, aparte de las pequeñas imprentas, que podían de alguna manera darte la posibilidad de trabajar en este oficio. Y yo estaba súper empeñado desde toda la vida, mi padre lo sabía muy bien, de que quería ser dibujante. Y el hombre, cuando tuvo la oportunidad, porque fue él quien de alguna manera me dio pie, ¿no? Cuando tuvo la posibilidad de encontrar un tema de estos, pues bueno, empecé a trabajar y ahí aprendí un poco el oficio. Aprendí el oficio trabajando, aprendí el oficio dibujando. Y eso es una suerte, es una fortuna, porque tú vas a la academia, vas un par de horas, con mucho, 3 veces a la semana, pero en un taller de diseño estás trabajando 8, 9 o 10 horas. Digo 10 o más porque además yo cuando terminaba de allí en casa seguía trabajando y seguía dibujando, porque de alguna manera era lo que me gustaba, era mi afición. No lo veía como un trabajo, lo veía como una afición, que estaba haciendo lo que me gustaba. Bueno, y hablando de maestros, luego con el tiempo, bueno, vas progresando, te conviertes en un artista profesional y coincides con otros cuantos acuarelistas ilustres en la sala de Herenci, la ya desaparecida tristemente sala de Herenci, donde coincides pues con mi apreciado Juan Díaz, el madrileño, Traver Guiñó, Cefrín Olivé. Bueno, pues no está mal, para fijarse un poco no está mal, ¿no? No, hombre, fíjate que de ahí fue un poco el remate de que me gustase a mí la acuarela, ¿no? Porque yo a la galería acudía como persona que me gustaba la pintura y el dibujo, pues acudía a ver pues, las exposiciones. Exposiciones que normalmente pues, solía organizar Emilio Adell, un personaje en Castellón en el tema pictórico, porque él fue capaz primero de crear la galería, porque fue el alma mater el quien construyó, digamos, la galería, y de traer pues artistas de muy buenas firmas, muy buen renombre y de mucha calidad. Una galería muy seria. Claro. Y además, de alguna manera, aunque tenía todo tipo de pintores, se especializó en comparación con otras galerías con acuarelistas. Entonces, venía un porcentaje muy alto de acuarelistas a Castellón a través de Terenci. Sí. Y bueno, pues nada, yo observé y de nuevo la faceta autodidacta, ¿no? De observar.
ver exactamente qué hacen los maestros, ver qué hacen la gente que sabe, y lo primero que uno tiene que aprender para aprender es saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si tú tienes un referente importante, un gran artista, y ves las cosas que hace bien, pues bueno, ya tienes un punto de referencia. Luego te irás dando cuenta qué es lo que está mal y hasta lo que hacen mal los artistas buenos. Hombre, sí, lo que pasa es que también te das cuenta con el tiempo. Lo que pasa es que los grandes maestros tampoco te van a decir lo que haces bien o mal. No, no, chaval, No, tú sigue. Sigue. A ver, cuando yo te digo que observaba lo que hacían no es porque ellos de alguna manera te dicen una clase magistral, simplemente de ver la obra. Sí, son las referencias. Observar, ver exactamente cómo resuelven un problema técnico o una perspectiva, una mezcla de colores, y la observación es lo que te hace de alguna manera aprender. Y luego tú vas probando, vas viendo y vas comparando y te vas dando cuenta qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Bueno, y la pregunta, esta es la pregunta complicada, ¿y por qué la acuarela? No, porque no me digas, es que como en los álbumes aquellos y como lo que a mí me motivó, ¿qué tiene la acuarela que no tenga, pues no sé, la Jota aragonesa? Te podías haber dedicado a la Jota, pero no. Fíjate que la acuarela, empecé a pintar a la acuarela ya más mayor, porque en el transcurso profesional, después de haber trabajado en este taller gráfico, luego otra de mis pasiones, que también empezó cuando era muy joven, tendría 15 años, cuando compré el primer tomavistas, que se llamaban tomavistas, o sea, la fotografía y el cine era otra pasión que a mí me gustaba. Pues bueno, con el tiempo fui adquiriendo pues unos conocimientos, unas dotes como fotógrafo, y llegué a trabajar como reportero gráfico en Castellón, en los dos periódicos, en Castellón Diario en su momento, fijo en plantilla, como colaborador después de Mediterráneo, e inclusive en esa época pues también estuve como delegado de la agencia EFE a nivel fotográfico, ¿no? A nivel de reportero gráfico. Después de esto, de esta faceta, bueno, volví otra vez al tema del diseño y estuve durante muchos años en una empresa de aquí del sector, pues llevando el gabinete de diseño. Y bueno, lo que ocurre con el tiempo, pues bueno, te promocionas y haces otros temas y bueno, pues empecé a trabajar con el mundo de la comunicación y el marketing, por mis conocimientos que tenía de todo esto. Y bueno, llegó un momento en el cual pues ya no estás dentro del departamento de diseño donde hay lapiceros y hay pinceles y tal, y tú como artista lo necesitas. Entonces es cuando me planteé qué es lo que querría hacer con la pintura, y elegí en ese momento la acuarela. Y elegí la acuarela, la conocía porque había trabajado en el tema de artes gráficas y publicitario, pues la acuarela y el watch es un elemento, sobre todo el watch, es un elemento que se utiliza o se utilizaba mucho, ¿no? Ahora con el tema del ordenador las cosas cambian, pero se utilizaba mucho. Entonces estamos hablando de una época en donde no existían los ordenadores, con mucho la fotografía para hacer montajes y tal, pero los ordenadores no existían. Entonces pues, elegí la acuarela como medio de expresión artística. Un poco también porque había visto otros artistas que me gustaban y porque conocía un poco de la dificultad. Un poeta dijo, la acuarela es como contemplar la vida a través de una lágrima. Bueno, pues creo que queda precioso. Está retratado. Pero sí. Tiene algo de triste y de dramático a la vez, ¿no? No sé. Bueno, si lo planteas, es el punto de vista de quien analice esa frase, porque uno también puede llorar de alegría. No, desde la poética es gráfico, es muy bonito, ¿no? Tú lo vives así también, la realidad, porque luego vamos a entrar en tu realidad, ¿no? O entramos ya en tu realidad. O sea, tú haces una acuarela, puede que sea muy convencional o puede que sea nada convencional. O sea, tú te has marcado un límite casi inexistente entre la figuración y la abstracción, ¿no? Retomando lo de la lágrima y la realidad a través de la lágrima y retomando a los poetas románticos que siempre han visto la acuarela como el lenguaje de la poesía, ¿no? Seguramente por lo voluble, por lo etéreo, por lo ligero, ¿no?
Luego los grandes maestros siempre lo han considerado arte menor. O sea, esto va por tendencias, ¿no? Bueno, esto es para hacer 4 apuntes, está muy bien, pero como obra sólida hay otra técnica, ¿no? No sé dónde quiero ir con el comentario este. Estabas hablando de esa lágrima, ¿no? Poética. Sí. No, está hablando, sí. Está hablando de tu personalidad pictórica, no ya acuarelista, sino de ese hombre que pasa con absoluta naturalidad de la figuración a la abstracción, o de la abstracción simplemente tomando un elemento como puede ser una casita o un árbol, amarras el tema y se convierte en algo figurativo, ¿no? A ver, ¿esto es muy raro o es que no, es muy versátil? Es que no, es algo que no está premeditado. Quiero decir que no estás buscando la abstracción a la hora de pintar, ni siquiera la figuración, ni el impresionismo. Son etiquetas que te van poniendo normalmente, o que ponemos todos a la pintura para poder distinguir a veces algunos estilos. Pero en mi caso no he premeditado nada. Y sin premeditarlo, de alguna manera, mi pintura va transitando de esa figuración o postimpresionismo, como queramos llamarle, a el informalismo, a la abstracción, pero es debido un poco al trabajo con la técnica, o sea, a intentar que la expresión artística no se quede simplemente con el motivo, que sea una expresión artística, que los sentimientos, el momento, el instante, tenga también protagonismo y que no sea simplemente una figura lo que quieras dibujar o retratar. Al menos esta es mi intención, ¿no? Intentar ser expresivo, lo que yo veo ser expresivo, más que contar, digamos, algo físico o retratar algo físico. Intento ser expresivo. Entonces, la acuarela es la que te lleva a esta abstracción. Y esa es la segunda parte del comentario que quería hacer, por lo menos para presentarle, ¿no? Porque tú estás más que presentado, ¿no? Para que el público más o menos discierna en los matices, ¿no? El camino de ida y vuelta de la abstracción a la figuración, o la simbiosis, como tú lo quieres llamar, y el concepto que tienes tú de acuarela como espacio abierto, no voy a decir como paisaje, además tú dices que tú no eres paisajista, ¿no? O no te sientes paisajista. No me siento paisajista, pues, de verdad no me siento paisajista. No, a donde yo quiero llegar es que tú eres un pintor no paisajista, pero sí de espacios abiertos, claro, que sirven como pretexto para la pura poética, me da la impresión, o para el estado de ánimo. Efectivamente. Hay algo que para mí es fundamental en la vida, y es la libertad. La libertad de las personas en todos los ámbitos. La sensación de espacio, la sensación de no tener límites que te da un paisaje de los que yo me inspiro, probablemente sea el motivo básico por el que haga yo paisaje. Es la base, la libertad, no tener límites de si pintar algo abstracto, menos abstracto, figurativo, no figurativo. La base es la libertad. Y el paisaje creo que es el elemento fundamental de la libertad, ¿no? Ver la naturaleza libre delante de ti y que tú puedas perfectamente avanzar en esa naturaleza y en ese espacio. Es un buen pretexto, por lo menos. Bueno, pretexto lo es, claro. A ver, ¿tú eres poeta o eres pintor? ¿O se puede ser las dos cosas? No, a ver, poeta literario no lo soy. Estoy hablando ya en metafísica, claro. o estoy hablando, si quieres, en poética. Yo creo que la parte poética de cada uno de nosotros la llevamos dentro, ¿no? Y probablemente no nos demos cuenta. Y la obra puede ser poética en un momento determinado, pero sin hacerlo a propósito, sino que resulte poética por la manera de inspirarte por cómo y el porqué de tu pintura, de por qué quieres pintar y porque seguramente aflora el mundo interior del que la hace, ¿no? El que pinta se retrata. Bueno, no, el que hace cualquier actividad humana siempre se retrata. Lo que pasa es que el pintor parece que tenga el espejo enfrente, ¿no? ¿Tienes la sensación de que te retratas o te lo has planteado alguna vez? Sí, me retrato, pero claro, evidentemente, como tú lo has dicho, y entrando a la metafísica, no es un retrato de la figura, de mi figura. Probablemente es un retrato de mi personalidad. Hombre, son los más interesantes. Claro. Las caras son todas más o menos iguales. Claro. Lo que hay dentro detrás de las caras es lo que interesa seguramente, con factor humano. Sí, yo creo que alguien que me conozca personalmente y ve mi obra
podrá perfectamente hacer parangones de la personalidad, de mi carácter y de mi forma de ser. Por cierto, uno de los motivos de pintar a la acuarela es la inmediatez que tiene esa pintura. El hecho de poder pillar un instante, una sensación, un momento, que además va muy ligado a la fotografía. El fotógrafo también es un artista del instante, del momento. De la impronta. De la impronta. Y ahí se ligan las dos cosas. La visión que tengo en la pintura es muy parecida a la visión que tengo de la fotografía. Y por eso probablemente la acuarela sea uno de los elementos o sea, la técnica que más se adapte a mi forma de ser o de pensar. Sí, además de hecho alimentos, y claro, estamos viendo que estás haciendo los colores en platos, digo, bueno, pues muy bien, ¿no? En platos soperos, además platos hondos. Sí, sí, a ver, hay que ser abundante. Y la parte romántica de la paleta y todo esto. Bueno, tengo mi paleta, no la habrás visto porque la tenía allí, pero no es una paleta. Ya sabes que en acuarela, con el agua no podemos trabajar con las típicas paletas, ¿no? Está claro. Pero bueno, tengo mi paleta y la trabajo. Curiosamente, y no se habrá podido ver en el momento que he practicado la pintura en directo, mi paleta, como todas las paletas, pues son un enjambre de colores y de mezclas y de historias y tal. Pero recientemente, para hacer una prueba que quise hacer, la limpié completamente para trabajar con dos colores únicos. Pero normalmente mi paleta, la paleta, no solo los platos, sino la paleta es básica y ahí es donde está la vida y ahí es donde están todos los cromatismos de mi pintura, en la paleta. Viendo reflejada la paleta se puede ver cómo soy como pintor. Los platos precisamente son así porque también sabes que pinto obra acuarela de grandes dimensiones y necesito cantidad de pintura para poder hacer esto y para que haya fluidez. Porque me gusta pintar la acuarela grande tal y como pinto la acuarela pequeña, con la misma inmediatez. Entonces necesito pues, formular cantidad de pintura para que no me quede cortado en un momento determinado. Y además una paleta en el sentido cromático, o sea, muy reducida, o sea... Sí, eres un pintor de elaborar el color, porque vamos, tienes con 4 o 5 colores que he visto que pones en los platos, te solventas. Sí. Y luego, este es el comentario, y un segundo comentario es tus paisajes nevados, que me da la impresión que es a ver, tú no eres ni pirenaico, ni alpino, ni nada de esto, ¿no? Y me da la impresión de que sigue siendo también otro pretexto para reservar blancos, ¿no? Sí, bueno, a ver... Tu acuarela tiene perdona, voy a acabar el desarrollo. Sí. Tu acuarela es una acuarela como debe ser, o sea, muy limpia. Y muy limpia es limpia de color, limpia de tonos, fresca, utilizas mucho color frío. Y bueno, y como elemento bisagra el blanco, que sabes que puede actuar como frío o cálido según el ambiente le crees, claro. ¿no? Entonces estos paisajes, estas ambientaciones, esta es la palabra, estos ambientes helados, casi helados, siguen siendo estados de ánimo, porque como paisaje a mí no me vale, no lo veo como paisaje. Indudablemente. De todas formas, tengo que decir que aunque no estemos... El final, ¿tú eres un tipo frío y calculador o...? No lo sé. Quien me conoce lo sabe. Yo te conozco, pero ¿y quien no te conoce? No. Y a lo mejor, pues... No. Quien me conoce sabe que no. Que mi pintura es una pintura, digamos, mi pintura. Yo como persona, soy una persona pues, muy mediterránea. Pero ese tono romántico, probablemente que podamos definir en mi pintura, ese tono nostálgico, que es agradable, que no es un tono depresivo, sino un tono de romanticismo, sí que lo tengo también, ¿no? Soy una persona pues, no explosiva en mi alegría y me gusta matizar las alegrías, como también matizar la tristeza. Y la tristeza tiene también parte de placer, si la regulas tú. Si no tristeza, a lo mejor dicho como tristeza, si esa... Lo llamamos, por ejemplo, soledad, por ejemplo, soledad creativa. Por ejemplo. La soledad para estar contigo mismo. Sí, hombre, es con la señora que te hemos encontrado ahora, o sea, con doña Soledad, que está aquí contigo, y mientras pintas y tal, ¿no? Porque además es imprescindible estar solo para trabajar. Yo, a ver, necesito estar solo,
pero necesito estar acompañado, no podía estar solo, por tanto no soy una persona que para mí sea fundamental la soledad, pero para pintar y para poder desarrollar mis sentimientos y mi expresión, probablemente la soledad sea fundamental. La soledad de un estudio, acompañado de tu obra, soledad relativa, porque me gusta también pintar con música, y cuando pintas con música hay artistas que están contigo también. Se te llena de gente esto, sí. Que se llena, no te puedes imaginar, de extranjeros y de nacionales. No, y además se les entiende, tú, no hay problema. De todo. ¿No molestan? No, a su ritmo, y si chillan mucho pueden calmar también, les bajan la voz, o sea, sí. Bueno, tú has encontrado tu camino en la acuarela, ¿no has intentado buscar otras técnicas, otros caminos? ¿Has utilizado la acuarela ya casi como algo monográfico? O sea, como... No hay nada premeditado. Está claro. Por tanto, si estoy haciendo esto con la acuarela es porque me siento a gusto y porque creo que hay camino para trabajar con la acuarela. Y porque de alguna manera, en mi forma de ser, me gusta llevar al extremo aquello que yo hago. No digo al extremo de la perfección, que es imposible, pero intentar hacer las cosas bien. Intentar sacar el máximo partido. Tú hablabas antes de un poco de esa limpieza de mi acuarela. Si analizas la acuarela en estos momentos, porque no quiere decir que más adelante cambie el concepto, ¿no? Pero en estos momentos mi acuarela es una acuarela pura, purista, en la cual trabajo papel y pigmento y mis manos, pinceles y mis manos. Y no utilizo otro tipo de medios, no utilizo collage, no utilizo estas cosas. De momentos, no quiere decir que más adelante pueda hacer otras cosas, pero precisamente por ese carácter de libertad. O sea, no soy dogmático. Yo reservo el blanco del papel para las luces. Hay gente que puede utilizar opacos, tampoco estoy en contra, pero a mí me gusta trabajar con el blanco del papel porque considero que le saco un partido y consigo esa aparente limpieza que tiene la obra. Bueno, a ver, el saber reservar el blanco también es una maestría, o sea, no es una casualidad. Hay quien sabe reservar muy bien los blancos, premeditar, porque además, ¿qué margen de improvisación te concedes? Un pequeño margen de improvisación, porque cuando además he intentado estar sujeto a un dibujo, a parámetros muy estrictos, automáticamente gana probablemente en fidelidad, pero pierde en soltura, en impronta. Claro. Mira, aquí tenemos un boceto, que a ver si Paco nos lo puede enseñar. Sí, bueno, esto es un... Pues me parece que está demasiado amarrado, demasiado atado, ¿no? Simplemente, incluso cuando el lápiz va así, es que te falta el agua y te falta la brocha. Sí. Pero esto es algo muy elaborado para ti, ¿no? Esto es un boceto muy Esto es un boceto, acabado. sí, probablemente de los bocetos más elaborados, entre comillas, ¿no? Porque, a ver, este en concreto forma parte de un sujeto muy preciso. ¿Lo tenemos, Paco? De un sujeto muy preciso. Pues entonces no me digas que hay muy poco margen de improvisación. Tú eres feliz, absolutamente. Tú improvisas y aparecen dos casitas aquí porque te has puesto a dibujar y ya está. Sí, no, es ¿Cuánto margen de libertad y cuánto margen de sufrimiento te concedes aquí? Bueno, la libertad, toda la posible. Estas rayitas son sufrir. Son sufrir, lo otro será cualerista. Sufres cuando el dibujo está demasiado dibujado, para mi parecer. O sea, digamos que prefiero que el dibujo esté suelto, que se desdibuje. La palabra sería desdibujar, ¿no? Pintando, desdibujar, desdibujando. El concepto y fuera. Básicamente. Y todo el esfuerzo dedicado a las sensaciones. Para que ya no solo las personas que observen la obra, yo mismo cuando observe mi obra, me diga algo, o sea, que me dé sensaciones. ¿Y qué sensaciones te llegan de tu público? Bueno, todo artista tiene su público. Sí. Y todo artista tiene su público y además es su referente, porque son los que le juzgan y los que le ponen los pies en el suelo, ¿no? Eres esto gracias a nosotros y sigue siendo esto gracias a nosotros, porque somos los que en el fondo, y de hecho te apoyamos y compramos tu obra y tal, ¿no?
¿Cuál es la valoración del público? O sea, Bueno, ¿qué has descubierto en tu pintura a través del público? Esta es la cuestión. y cuando hablamos de público, no hablamos de gente no entendida, hablamos de público en general. Sí, bueno, a mí me hace mucha gracia toda la gente no entendida, que normalmente nadie confiesa saber nada de arte, y en una buena exposición o en una exposición saben elegir los mejores cuadros y los otros se quedan, siempre. Y a un señor que no entiende nada de pintura le pones un cuadro bueno y un cuadro malo y coge el bueno. Por resortes extrañísimos, sí. ¿No? Bueno, pues la pregunta era esa, tu público. Bueno, ¿qué has aprendido de tu público? Bueno, mi público lo que dice en general de mi obra es que lo que observan es tranquilidad y equilibrio, relajación. Esas son las palabras que se repiten continuamente cuando hablas en una exposición con la gente que está viendo la obra in situ en ese momento. Es que usas una gama bastante psicodélica, o sea, de los tonos, los violetas, estoy viendo los violetas, los ultramar, los cromo muy suaves, o sea, son colores pues que psicodélicos que el subconsciente los acepta como relajantes, ¿no? A ver si es que tú eres psiquiatra o eso, yo estoy mirando tus cuadros y estoy relajado, o sea, debería estar tenso haciéndote la entrevista y no, estoy relajado. No sé por qué es esto. No está estudiado esto. No, a ver, si se está pensado o no está pensado el nivel cromático, yo trabajo por sensaciones. Cuando trabajas una paleta, trabajas la paleta y los resultados te llevan a otros resultados. Entonces, no hay nada premeditado, insisto, pero al final acabas en una paleta determinada, en unos colores determinados, porque te resultan agradables, satisfactorios para lo que tú quieres hacer en ese momento. Es evidente, y tenemos una obra que la podemos ver a lo mejor después, que estaba pensada para un momento determinado, para un concepto determinado, y los valores cromáticos no tienen nada que ver con lo que es mi obra habitual. Colores contrastantes, colores muy vivos, hirientes en un momento determinado, pero porque se pretendía un poco esto. Pero en mi obra, digamos, genérica, en el transcurso de esa obra, lo que me lleva a determinar la gama cromática de mis cuadros, de mis acuarelas, es un poco la sensación, no el premeditarlo. O voy a hacer ahora, pues voy a pintar en cálidos, ahora voy a hacer los fríos. No, evidentemente yo creo que todo cuenta el estado de ánimo, cuenta el oficio. Mucho el estado de ánimo. Siempre, ¿no? Muchísimo. Y el estado de ánimo, por ejemplo, con estos colores que podemos ahora catalogar como fríos, de mis últimos cuadros, no es que sea un estado de ánimo con desasosiego, sino porque de alguna manera me encuentro a gusto con este tipo de cromatismo. Frío no significa inarmónico. No, claro. Simplemente eso, y para gustos colores. A título personal, yo detesto los cuadros calientes, no los llevo muy mal, ¿no? Pero también supongo que es el carácter o mil historias, ¿no? ¿Qué le debes a la acuarela y qué te debe la acuarela a ti? No te he dejado contestar porque ya lo he contestado yo. Sí, esto ya lo he contestado yo, no quiero que lo contestes tú. Dime qué le debes tú a la acuarela y qué te debe la acuarela a ti. A ver cómo lo lleváis esto. Bueno, pues yo creo que no podría vivir sin la acuarela. Y la acuarela sin ti. Lo que pasa es que la acuarela sin mí sí que podría vivir. Y muy bien. Y muy bien. Yo creo que le debo mucho más a la acuarela que me debe la acuarela a mí. Y la necesito. La necesito para vivir. Es curioso, y no estoy hablando del tema pecuniario, sino para vivir. Necesito pintar a la acuarela. Y te tengo que decir una cosa. Cuando alguien se hace pintor, es porque pinta. Si tú pintas un día y el otro día es al cabo de 10 días y al cabo de un mes, 15 días y lo vas dejando, pues al final pues no eres pintor. No eres pintor. No. El pintor necesita pintar continuamente. ¿Desde siempre? Sí. No dejar de pintar cuando eres niño y luego retomarlo. No, exacto. Desde siempre, hay que pintar siempre. Desde siempre. Eso díselo a tu público que están mirando. Desde siempre. Hay que pintar desde siempre para ser pintor. Entonces, al final es una necesidad. No puedes estar sin pintar.
Oye, y otra cosa, hablando de necesidad, tú a tus exposiciones siempre les pones título. Sí. Pero les pones título como, bueno, por lo menos me da la impresión de que revisas el equipaje vital, y dices, bueno, esta exposición es un laboreo y un ensueño de X tiempo, y este laboreo, este ensueño, se llama así porque estas formas, el bagaje personal de este periodo, se llama así, ¿no? Es que no sé si te estoy haciendo una pregunta, te estoy contestando a lo que yo quería preguntar, pero bueno, quiero que lo sabes porque es una nota curiosa. Bueno, muchos pintores, evidentemente, titulan sus exposiciones, ¿no? Fíjate que yo titulo mi exposición, pero no mis cuadros. Mis cuadros no tienen título, pero sí la exposición, porque normalmente cuando... Bueno, perdona, tú les pones el hierro como a las reses, los llevan todas el hierro puesto y entonces no hace falta que se titulen. Ya, evidentemente. Cuéntame eso de Sí, esta reflexión que supone cada exposición. A ver, para mí la exposición normalmente no es simplemente coger un montón de cuadros que tengas en el taller y ponerlos a la vista de la gente. ¿No? No. Pues Aunque parezca que pueda ser. A veces sí, ¿eh? Aunque parezca que sea así, pero no es así. Digamos que una exposición es, por una parte, la necesidad que tenemos todo artista de que tu obra sea admirada o vista, ¿no? Como los músicos o los compositores tienen la necesidad de que su música sea escuchada. Para mí una exposición es una obra. El conjunto de la exposición es una obra. No entiendo una exposición, digamos, un poco salteada, ¿no? Sin un sentido conexo entre la obra o un nexo común entre la obra. Claro, ese nexo al final acaba siendo atrayendo un título, ¿no? Que es un poco el porqué de esa exposición. Y mis exposiciones tienen esto, ¿no? Un título basado en ese sentido del porqué de la exposición. O al menos intento hacerlo, ¿eh? No, a lo mejor no siempre consigues acertar el título adecuado. Estás casi perjudicándote con el comentario porque entonces a mí como espectador o como cliente me creas la sensación de que si me llevo un cuadro a casa estoy fragmentando todo ese conjunto y no lo llevo todo, o sea, te estás tirando tierra a los ojos delante de miles de personas, millones están ahí mirándote. A ver, perfectamente se pueden llevar toda la exposición, ¿eh? No tengo ningún problema que se lleve toda la exposición a casa. Eso lo sé, pero no se desprende cierta frustración, o sea, de esto. Cualquier cuadro, por pequeño que sea, duele cuando te deshaces de él, aunque sea por una venta, por un regalo. Cualquier cuadro duele. Entonces, visto desde ese punto de vista, siempre es un poco frustrante. Pero lo ves desde el punto de vista del pintor, desde el punto de vista del espectador, del coleccionista, del comprador. También le dolerá tener un fragmento y no tener todo ese... Ocurre. Todo ese conjunto. Ocurre. Hay gente que no sabría qué cuadro escoger a la hora de poder adquirir una obra, no sabría cuál escoger. Eso suele ocurrir. Y eso es una buena señal. Es que ha entendido un poco tu obra. A ver, el hecho de que yo plantee un conjunto de obras en un sentido o con una temática o con un orden, no quiere decir que cada obra singular no tenga un trabajo especial y particular. Cada obra es como un hijo, como un parto. Que no tenga entidad propia, evidentemente, claro. No es eso. Lo que pasa es que eres tú el que dices, es que todo este conjunto significa esto. Es como, es como a un músico que crea un álbum y le diga, oiga, usted tiene que escuchar todo el CD, si no, no tiene sentido. No, y a mí me gusta escuchar esta obra porque esta obra es la que me gusta, o la que me llega al alma, o la que de alguna manera me da sentido y tal. O sea, no estás obligado dentro de un conjunto a quererlo todo o no querer nada. Además, te has declarado mediterráneo, sin embargo, tu colorido no es mediterráneo puro, o sea, no es... Esto es muy relativo porque la palabra mediterráneo, ¿qué es? Un sol amarillo con vibraciones rojas. No, perdona, yo soy un tipo muy culto y
Y quien me conoce sabe que hilo muy fino. Y Mediterráneo es todas las culturas ribereñas, Claro. todas. Entonces, si hacemos una amalgama de todas las culturas ribereñas, nos salen en colores. Nos sale el azul, un azul celeste, nos sale un azul ultramar, nos sale el ocre y el sirena tostada de la arena, el blanco. Aquí está en la paleta. Sí, Has dicho pero colores que tengo en mi paleta. pero me falta, hombre, pero sí, pero me falta el sol. Como me base, falta- como base. Colores que tengo en mi me paleta falta como la base. sal, no sé. Bueno, es que estoy reflexionando sobre marcha. Es que no te estoy mirando a ti, yo estoy mirando a la acuarela que está ahí detrás y me está condicionando mucho. Y mucho. Esta Porque sí que es mucho más mediterránea. Mira, esta. Mucho. Tendrías que ver algunas acuarelas. La que yo estoy viendo enfrente a mí es muy mediterránea, con esos colores que tú estás diciendo. Ah, ves, es que ahí aparece el ocre y el cromo. Claro, vamos a ver. Y esta, que bueno, la tenemos aquí de fondo, esta es la que has presentado para vernos cómo pinta, para enseñarnos cómo pinta, pero está sin terminar, esta simplemente se está secando, ¿no? Está secando. A ver, como decíamos, el color mediterráneo... No, a ver, seguro... no me has entendido todavía. Yo estoy provocándote desde hace 2 minutos, a ver cómo saltas. Sí, lo sé. ¿Vale? Lo sé. Siéntete provocado, venga. A ver, tú has estado en Peñagolosa, me imagino, ¿no? En nuestra Peñagolosa, en nuestra montaña. Sí, unas chuletas fantásticas, sí. Bueno, eso es el restaurante. Ah, bueno, sí, también estuve. También. Bueno, pues los parajes nevados que vemos retratados aquí en mi obra no son pirenaicos. Tenemos ese color, tenemos esa frialdad de tonalidades en nuestra provincia y en nuestra ribera mediterránea. Y después hay otra cosa que a mí me ha gustado mucho de nuestro colorido y de nuestra tierra mediterránea, que son las nubes de tormenta otoñal, que es, digamos, el leitmotiv de mi pintura en mis inicios. Yo empecé pintando atardeceres de tormenta, de gota fría, con las palmeras muy mediterráneas, palmeras que ya verás pocas, porque bueno, he pintado tantas y además las amo, ¿no? A las palmeras como elemento, ¿no? He pintado muchísimas y eran palmeras que se recortaban sobre cielos de tormentas mediterráneas. Y eran esos azules que tú decías, esos ultramares, esos grises pain, que son grises muy azulados, esos marrones, esos ocres. Eso estaba en esa pintura y era una pintura muy mediterránea. Lo que probablemente tenga poco es de la pintura soleada, de sol abierto. Bueno, no quiere decir nada, no sé por qué, pero probablemente tenga menos obra en ese sentido. No, tú mismo, no sé. Aquí tenemos una acuarelita, no sé por qué tenemos esta aquí y otras no. Paco, por favor, nos la enseñas, porque ya casi vamos a cerrar el tema. Y evidentemente se ve la casita típica, pues eso, la ribereña puede ser ibicenca, puede ser marroquí, puede ser que a este señor no le gusta que quede tan concreto y simplemente lo sugiere, y puede que haya nevado, nadie sabe dónde. En cualquier caso es una verdadera experiencia y es un goce disfrutar de la obra de este señor. Pascual, se nos acaba el tiempo. ¿Eres feliz? ¿Has sido feliz? ¿Has estado cómodo? He estado comodísimo. ¿Te has sentido como en tu casa? He estado como en casa. ¿Has estado como en tu casa? Yo estado también. como en casa. Yo mira, he descompuesto hasta la figura. Me alegro que tú también. Mira, Paco, que es ese el bocadillo de mortadela, está diciendo que sí que he descompuesto la figura. Mortadela y cerveza, que aquí nos cuidamos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Bueno, yo sigo. No sé yo qué seguiré, decirte para hacértelo bonito. Yo seguiré desde el faro, porque si has visto el estudio, mi estudio es como un faro, No, de donde se ve todo. Sí. Se ve el mar. Para que no lo sepa, estamos en un octavo piso y desde aquí se ve el mar. O sea, el mar, se ve la montaña. Muy bien situados. Y se ve muchas cosas. Bueno, pues es que tu obligación es que esto sea un faro. Porque este programa está hecho para los fareros. Los que no sean fareros no entran. Los que no emitan luz se quedan fuera. Bueno, pues te he dado las gracias. Contentísimo de haberte tenido el programa. Y quiero que le despidas tú diciendo lo que quieras.
Bueno, yo retomo un poco lo que dices del Es faro. tu programa. Yo retomo un poco lo que tú dices del faro. Del faro. Me siento evidentemente un farero. Desde aquí, de alguna manera, quiero expresar pues todo aquello que yo como artista pueda expresar. Solitario, porque aquí evidentemente estoy siempre en soledad, pero con una soledad fascinante. Pero con mucha gente. Has dicho que en cuanto tocas un botón se te llena de gente. Con mucha gente. Y además, desde aquí, con esta luz que metimos desde este faro, pues llegamos a muchos sitios. Y ese es el placer, el que esa obra que hagas y pintas desde aquí, desde tu faro, pueda ser vista por mucha gente. Pues eso es lo que se pretende. ¿Ya está? Ya está. Pues muchas gracias. A ti. Y hasta siempre. Ay. La acuarela. La aspereza del torchón cuando abraza el pincel contrasta con la dulzura del agua, que desparrama color en la superficie alpina y granosa del lienzo. Como un suspiro se desliza la aguada, invadiendo los poros del papel, engendrando imágenes, fijando recuerdos y sensaciones.